Muy buenas noches. ¿Me confirman el audio, por favor? ¿Me escuchan? Buenas noches, sí, claro y fuerte. Buenas noches, doctor, sí se la escucha. Perfecto, muy amable, gracias. Vamos a compartir pantalla. ¿Cuánto piso me copia? ¿Me confirman la visualización de la pantalla? Sí se ve, doctor. Muy bien. Ok, en nuestra clase de hoy vamos a hablar acerca de la bomba de insulina. Sin embargo, bueno, revisé en el chat, parece que había alguna situación con respecto al manejo de la diabetes, mejor dicho, al manejo de la insulina, porque este es un webinar sobre insulinoterapia, no es de diabetes mellitus, ¿sí? Es un webinar de insulinoterapia en el cual hacía énfasis en cómo debería ser el cálculo o las dosis a utilizar de insulina en una mujer embarazada. Para satisfacer esta pregunta, vamos a tomarnos unos minutos nada más de esta clase y les voy a dar algunas pautas en la dosis de insulina en la mujer embarazada. ¿Sí? Vamos. Insulina en el embarazo. Para darles una pauta en este sentido, vamos a establecer las siguientes, las siguientes dosis. Vamos a utilizar una dosis de 0.7 unidades por kilo, ¿sí? Esto hasta la semana 12 de gestación. Vamos a utilizar 0.8 unidades por kilo, ¿sí? Hasta la semana 13 a 26 de gestación. Vamos a utilizar 0.9 unidades por kilo, ¿sí? 0.9 unidades por kilo hasta lo que sería la semana 26 a 36, semana de gestación. Y vamos a utilizar una unidad por kilo, ¿sí? desde la semana 36 hasta el término del embarazo. ¿Sí? Obviamente, en mujeres con obesidad, ¿sí? Que estén embarazadas, en mujeres con obesidad, vamos a utilizar una dosis de 0.5 a 2 unidades por kilo de peso. ¿Sí? Obviamente por términos de resistencia a la insulina, producto obviamente de esta obesidad. ¿Sí? Entonces, vamos, por favor, en mujeres embarazadas, esta dosificación o estas dosis. Ahora, con respecto al esquema que ustedes pueden usar, ustedes lógicamente pueden moverse en cualquiera de los esquemas que nosotros hemos aprendido. Desde, como les decía, siempre hay que ir de menos a más, desde un esquema basal, ¿no es cierto? Únicamente con una insulina basal, a pasar a un basal bolo en dosis simple o un basal bolo a dosis múltiple, ¿sí? Por lo general, en las mujeres embarazadas, en muchos casos llegamos incluso a este basal bolo en dosis múltiples donde conviene utilizar este 50-50 que les había dicho, 50% con la insulina de acción prolongada y el otro 50% dividido en 3 dosis de insulina rápida preprandial, ¿no? Preprandial, es decir, antes del desayuno, antes del almuerzo y antes de la merienda. ¿Sí? Este es un muy buen esquema, ¿sí? En el cual vamos a tener, claro, como les decía, vamos siempre, por favor, a ir de menos a más.
para, obviamente, en ese contexto podemos usar cualquiera de los esquemas anteriores. Lo único que sí era o difería o difiere es la dosis en base al tiempo de gestación y sobre todo si hay problemas de obesidad. ¿Ok? Listo. Con eso de una u otra forma, complementamos a el esquema que teníamos del cálculo de la dosis total diaria de insulina, sumando también este escenario que es el embarazo. ¿Ok? Bueno, espero que ya la persona que nos preguntó referente a esto haya estado ya dentro de la clase a las 8 en punto de la noche. Bien, vamos entonces a continuar con lo que respecta a la bomba de insulina. La bomba de insulina, por lo general, ¿sí? es una estrategia que la vamos a utilizar en casos de una hiperglicemia severa. Estamos hablando de glucosas por encima de 400, 500, ¿sí? Donde vamos lógicamente a utilizar o hacer uso de esta bomba de insulina y sobre todo cuando ya nuestros esquemas anteriores, muchos de ellos ya han fracasado o no tenemos los resultados esperados o deseados. Para yo instaurar bomba de insulina, yo debo tener algunos requisitos. ¿Sí me están escuchando todos? ¿Me escuchan claro? Hay micrófonos prendidos, que apaguen los micrófonos. Se escucha. Sí, está claro. Solo apaguemos los micrófonos, por favor, para que no haya ese zumbido que nos está molestando a todos. Apaguemos nomás, todavía están prendidos. Bueno, listo. Entonces, les decía que existen algunos, digamos, requerimientos para poder instaurar una bomba de insulina. Uno es que, obviamente, tengamos estabilidad clínica en nuestro paciente. ¿Qué quiere decir esto? Que si un paciente viene en un estado, porque generalmente si yo quiero usar bomba de insulina, esos niveles de glucosa van a estar elevados a rangos significativos, 400, 500, 600, ¿sí? El paciente puede ya tener un deterioro clínico, puede verse en este contexto aquejado por un síndrome hiperglicémico hiperosmolar con glucosas mayores de 600 o ya en un estado de cetoacidosis diabética con una glucosa más de 250, pero también con cetonas y una acidosis metabólica normoclorémica o con anión GAP elevado en la gasometría. Y en este contexto, el paciente puede estar con deterioro del nivel de conciencia. En este contexto, el paciente, sobre todo en el síndrome hiperglicémico hiperosmolar, puede estar hipotenso, puede estar con signos francos de hipoperfusión. A eso me refiero cuando yo les menciono que para instaurar bomba de insulina debo tener estable o al menos clínicamente compensado a mi paciente en sus parámetros vitales. Sí, si tengo un paciente que llega con una presión de 80-40, ¿no es cierto? Entonces yo primero voy a recuperar la presión de ese paciente, voy a infundir líquidos porque pueden llegar a un estado de deshidratación importante. Y claro, en este contexto, ya una vez que yo haya hecho esta reanimación de su hipotensión, entonces ahora sí considero paralelamente a todas estas intervenciones utilizar ya o preparar mi bomba de insulina. Mi bomba de insulina estará preparada con 99 ml de cloruro de sodio al 0,9% más 1 ml de insulina regular. 1 ml equivale a 100 unidades de insulina. Esto les permitirá a ustedes administrar una unidad, ¿sí? Por cada, en este caso, sí, una unidad por cada ml. Ahora, una vez preparado esto, ¿sí? Mi siguiente pregunta es, ¿a cuánto o a qué dosis le inicio la bomba de insulina? Para responderme esta pregunta, el cálculo tiene que hacérselo, ¿sí? A 0.1 unidad por kilo. 0.1 unidad por kilo.
Esto para que ustedes no estén en ese momento con la calculadora, que haciendo la regla de 3, que multiplicando. Si el paciente pesa 70 kilos, ustedes le inician a 7 ml hora. Tienen que usar bomba de infusión, ¿no? Tienen que usar bomba. Si el paciente pesa 50 kilos, inicien con 5 ml hora. Si pesa 80 kilos, a 8 ml hora, ¿sí? Con eso, más o menos, ustedes rápidamente pueden, ¿ok? Entonces, una vez, otro de los requisitos que ustedes deben tener para instaurar bomba de insulina es que el personal que va a manejar esa bomba esté entrenado en manejo de bomba de insulina. Cuidado, por favor, el hecho de la hipoglicemia con la bomba de insulina. Ojo, es una bomba la que estamos utilizando y si se nos va de más, puede haber eventos y desenlaces incluso fatales con el paciente. Debo tener un personal que esté en estricta vigilancia de ese paciente, si es posible, cada hora, imagínense, ¿sí? Los controles o los monitoreos de glucosa tienen que hacérselos cada hora, ¿sí? Porque en una hora puede variar significativamente los valores de la glucosa, ¿sí? Entonces, yo puedo tener en un momento 400 y a la próxima hora puedo tener 110, o sea, pueden ser así de dramáticos, ¿sí? Obviamente, yo tengo que hacer los ajustes necesarios para que esos cambios no se generen de esa manera, pero mucho ojo con eso, por favor. Entonces, eso implica que yo necesito el recurso humano capacitado y disponible, ¿sí? Porque una cosa no, es tener la bomba de insulina en el piso, en un piso donde tengo una enfermera para 19 camas, ¿sí? Que tener en un sitio donde tengo una enfermera cada 2 camas, ¿ya? Entonces, todas esas circunstancias tienen que ser sopesadas al momento de iniciar una bomba de insulina. Por eso es que la mayor parte lo inicia esto en una unidad de cuidados intensivos, porque obviamente ahí tengo el monitoreo constante de mi paciente, ¿ok? Entonces, con esas recomendaciones, es importante y les voy a presentar a ustedes un protocolo para manejo de bomba de insulina. Cuando yo miré este protocolo, bueno, no exactamente este, fue una adaptación. Este protocolo fue adaptado justamente por mi persona hace aproximadamente unos 3 años y lo tomé, digamos, algunos parámetros justamente de la bibliografía que ustedes están viendo en la parte inferior, en los cuales, como les decía, está Guillermo Umpierres en un artículo denominado Terapia de insulina en el manejo de la hiperglicemia en pacientes hospitalizados. Esto lo publicó él en la revista norteamericana de Clínica Metabólica y Endocrinología en el 2012, marzo del 2012. Cuando yo miré digamos, esta adaptación, o más bien esta idea, realmente me pareció muy interesante porque uno de los problemas de tener la bomba de insulina o cuando yo veía que manejaban la bomba de insulina era un poco subjetivo. Súbele 2, súbele 1, bájale 2, bájale 3, apágale, préndele. Es decir, uno cuando era o cuando estaba dentro de sus pasantías, sus rotaciones, uno decía, bueno, ¿y por qué le subes 2? ¿Por qué le bajas 1? Porque, o sea, debe haber un mecanismo en el cual de una u otra forma te debe dar un protocolo para si tienes esta glucosa de una u otra forma sepas qué hacer o que cualquier persona que venga, bueno, no cualquier persona, con el conocimiento mínimo indispensable en el manejo de pacientes diabéticos, pueda leer y entender esa tabla. Entonces, con esa idea, con esa premisa, se decidió adaptar y sacar este protocolo que ya van a ver ustedes, resulta muy, muy interesante. ¿Sí? Entonces, les voy a explicar en qué consiste esta tablita. ¿Sí? Yo les voy a poner, dice glucosa anterior en este sentido y la glucosa control en este sentido. ¿Sí? Sentido glucosa control, sentido vertical, glucosa anterior, sentido horizontal.
Y aquí tengo filas y tengo columnas. En las columnas yo tengo algunos parámetros que dice, por ejemplo, con cualquier aumento de la glucemia en relación a la glucosa anterior, una columna. La otra columna, glucosa control, disminuye. La control es la que yo le voy haciendo cada hora. Y la anterior es la que, obviamente, la control anterior, cómo estuvo la glucosa anterior, del siguiente control, ¿no? Dice, glucosa control disminuye menos de 50 en relación a la glucosa anterior. Glucosa control disminuye, la siguiente columna, glucosa control disminuye más o igual de 50, pero menos de 70 en relación a la glucosa anterior. Y la otra dice, glucosa control disminuye más de 70 en relación a la glucosa anterior. Les cuento que para yo poder, o más bien, para asegurar un descenso adecuado, óptimo de los niveles de glucosa y no generar mayor daño o complicaciones en mi paciente producto de un descenso brusco, porque el descenso brusco de la glucosa me puede generar un edema cerebral, ¿sí? Por descenso brusco de la osmolaridad. Entonces, para no generar estas iatrogenias, ¿sí? Se establece que lo ideal debería ser que se reduzca entre 50 y 70 miligramos de decilitro por hora. Por hora debería nuestra bomba bajarnos de entre 50 y 70. Ustedes pueden ver que es un Intel bastante, es una brecha bastante estrecha. De ley, en algún momento de los controles se te va a quedar o corto o se te va a ir de más, ¿sí? Entonces, sin embargo, así lo establece la literatura. Debes lograr un descenso o debes buscar ese equilibrio en el cual tu bomba de insulina, a la dosis que tú le planifiques, te baje entre 50 y 70. ¿Que es difícil de conseguir? Sí, pero sí lo consigues. Sí lo consigues, ¿sí? Ya con la práctica te vas dando cuenta que manejar una bomba de insulina es un arte. Realmente se constituye un arte que pocos, ¿sí? Pueden alcanzar y que ustedes hoy tienen la oportunidad, ¿sí? De poder alcanzar justamente ese conocimiento. Bien, entonces les decía, en las columnas tenemos justamente esos detalles, ¿no? En esta parte. Ahora, en las filas yo tengo cómo está la glucosa control, es decir, tú le vas pinchando o le vas haciendo el control de glucosa cada hora y vas ubicándote aquí o en cualquiera de estas filas. Tú te ubicas cada vez que le hagas un control por aquí, ¿ok? Hasta aquí, doctores, ¿alguna pregunta referente a esto, a esta tabla? ¿Hasta aquí alguna duda? Buenas noches. La gráfica no la alcanzo a distinguir bien. Las letras están muy pequeñas. Ya. Me van siguiendo, por favor, en la... Esta tablita está en el libro de protocolos terapéuticos en el capítulo de cetoacidosis diabética. No sé si ustedes lo descargaron, ¿sí? En el material que está subido, ¿no? A la plataforma. Sí, porque yo aquí no puedo hacerle no puedo hacerle más grande. O vamos a ver. Denme un segundo. En el libro está eso, ¿no? Sí, en el libro está. Sino que quiero para términos de una mejor visualización. Voy a dejar de compartir un momento, ¿sí? Ok. Si estamos viendo ahí, ¿me confirman, por favor?
¿Vemos? No había agua. Sí, ahí está claro. Sí se lo ve muy bien. Ya, ahí mejoró, ¿no es cierto? Ahí mejoró. Sí. Perfecto. Entonces, les decía entonces que tenemos columnas y tenemos filas dentro de esta tabla, ¿no? Columnas y las filas que corresponden a las glucosas de control que vamos a estar haciendo cada hora en estos pacientes. Entonces, supongamos que yo tengo, ¿sí? Supongamos que yo tengo, para términos de un ejemplo, ¿ya? Empiezo en la primera hora, ¿no es cierto?, con una glucosa de 550, ¿sí? Voy a poner un ejemplo. Empiezo con una glucosa de 550. Resulta que yo empiezo aquí, en este punto, ¿a cuánto les decía que se programa la bomba? A 0.1 unidad por kilo. Vamos a hacer en un paciente que pesa, supongamos, 70 kilos. Es decir, mi bomba de insulina yo la planifiqué a 7 ml hora. ¿Ok? A 7 ml hora. En la primera hora tiene 550 y así arranqué con 7 ml hora. Resulta que en el control que le hago en la segunda hora, esta glucosa está en 350. ¿Sí? Entonces, yo voy y busco, les decía, ojo que les decía que no debe bajar más de 50 a 70 miligramos de decilitro. Aquí yo ya prácticamente bajó ¿cuánto? 300, Sí. bajó 200, ¿no es cierto? Entonces, pero bueno, esa evaluación yo la hago en general. Vamos a ver cómo la planteo en mi tabla. Me voy a ubicar con la glucosa control de 350. ¿En cuál de esta fila me ubico? Acá, ¿no es cierto? Porque mi glucosa control ¿de cuánto es? 350. Eso está acá, más de 241. ¿No es cierto? ¿Sí? ¿Estamos claros en ese sentido? ¿Ya? Me ubico acá porque mi glucosa control es de 350. ¿Ya? Ahora, ya me ubiqué en la fila. Ahora me voy a ubicar en la columna, doctores. Voy buscando. ¿Será que con cualquier aumento de la glucemia en relación a la glucosa anterior? ¿Aumentó la glucosa en relación a la anterior? ¿Aumentó? No aumentó, doctores. No aumentó. Entonces, por aquí no va. Por aquí no va. Voy a la siguiente. Dice, glucosa control disminuyó menos de 50 en relación a la glucosa. ¿Disminuyó menos de 50? No, doctores. No. ¿Disminuyó menos de 50? No, doctores, no disminuyó menos de 50. Disminuyó 200. Ojo, por acá tampoco va. Por acá tampoco va. ¿Sí? La última columna. Voy a la siguiente. Sí, vamos uno por uno. Glucosa control disminuyó más de 50, pero menos de 70 en relación a la glucosa anterior. Tampoco. No. Sí disminuyó más de 50, pero también lo hizo más de 70. O sea, definitivamente por acá no va. Y acá abajo, ¿qué dice? Glucosa control disminuye más de 70 en relación a la glucosa anterior. Por aquí va. Esta es. Entonces ya me ubiqué en la fila y me ubiqué en mi columna. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué dice? Reducir la bomba de insulina. Reducir la bomba de insulina al 75% del valor previo. ¿Cuánto es el valor previo que estaba mi bomba de insulina? A 7 ml hora. ¿Cuánto dice reducir la bomba de insulina al 75%? Entonces, ¿cuánto es el 75%? 7 por 0.75 es 5. 5.25 me da. Si pueden programarle la bomba a eso, perfecto. ¿Sí? Dice reducir la bomba al 75%. O sea, ¿cuánto voy a reducir la bomba ahora? 5. A 5 ml hora, doctores. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? ¿Se dan cuenta? Ahora ya tengo yo una herramienta que me dice lo que tengo que hacer. ¿Sí? Ahora ya tengo yo un protocolo y este protocolo, créanme que esto es una maravilla, esto es una belleza plasmada realmente porque ya les digo, o sea,
no existe realmente algo que les pueda a ustedes direccionar y decir, súbale 1, bájele 2, etcétera, etcétera, hasta llegar a la estabilidad. Entonces, en la segunda hora resulta que con este valor de 350, ahora mi bomba de insulina está ¿en cuánto? En 5 ml hora. Supongamos, resulta que a mi tercera hora, mi glucosa ya no es de 350, ahora es de 300. ¿Sí? ¿Dónde me ubico? ¿En qué fila me ubico, doctores? Sigo aquí mismo, ¿no es cierto? Sigo en la primera. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo que sigo en la primera? Sí. ¿Por qué? Porque aquí dice, está la glucosa control mayor de 241 y yo tengo 300. Sigo en mi primera fila. Dice, con cualquier aumento de la glucosa, ¿aumentó la glucosa? No aumentó. No. Por aquí no va. La glucosa control disminuyó menos de 50. Sí. No disminuyó menos de 50, disminuyó 50. Sí, sí. Dice, ¿la glucosa control disminuye mayor o igual de 50? Sí. Pero menos de 70, así es. Esta es. Entonces me ubico en mi fila y me ubico en mi columna. ¿Qué dice? Sin cambios, doctores, sin cambios. Entonces aquí, ¿qué quiere decir sin cambios? Entonces me mantengo ¿en cuánto? Me mantengo en 5 ml hora. Por favor, cierren los micrófonos. Por favor, los micrófonos, doctores. No podemos continuar si no están apagados los micrófonos. No nos hagan perder el ritmo de la clase, por favor. Ok, gracias. Entonces les decía, en la tercera hora, ya con ese valor me mantengo, dice sin cambios, doctores. Entonces me quedo en 5 ml hora. Miren qué interesante esta tablita que me dice prácticamente cómo tengo yo que proceder. ¿Ok? Resulta que en mi cuarta hora la glucosa es de 150. ¿Qué hago? ¿Dónde me ubico? Primero busco mi fila. 150. ¿Dónde está 150? Allá, aquí está. 141, 180. Encuentra la cuarta columna. Ahí estoy, ¿sí? Aquí estoy. Me ubico primero en mi fila. Estoy aquí porque está 150 y aquí dice de 141 a 180. Bien, ahora dice, vamos con la columna. Con cualquier aumento en relación a la glucosa anterior, ¿aumentó en relación a la anterior que fue de 300? ¿Aumentó? No aumentó. No va por aquí. Glucosa control disminuyó menos de 50, tampoco va por aquí. Glucosa control disminuyó más de 50, pero menos de 70 tampoco va por aquí, porque disminuyó 150. Dice, glucosa control disminuye más de 70, por aquí está. Dice, reducir la bomba otra vez al 75% de lo que estaba programado. Entonces, ¿a cuánto tenía yo la bomba? A 5 ml hora, ¿no es cierto? El 75% de 5, 375. Vamos a dejarle a 3.5 si puedo programarle en mi bomba, ¿no? La bomba dependerá de cómo esté programada para 0.25 o 5, ¿no? Pero me salió 375. Yo le estoy poniendo aquí 3.5 es por digamos, acomodarme a la programación de la bomba de infusión nada más, ¿sí? ¿Estamos claros, doctores, hasta ahí? ¿Estamos claros? En la tabla, estamos claros. La tabla, doctores, les dice todo. La tabla les dice absolutamente todo. Y así yo puedo seguir con N ejemplos que obviamente nos tomaría toda la hora de la clase, que no es la idea.
pero ya les he enseñado a moverse entre filas y columnas, ¿sí? Entonces, miren qué interesante herramienta, herramienta. Entonces, vamos a hacer un último ejemplo a la quinta hora. ¿Qué pasa a la quinta hora? Resulta que en la quinta hora mi glucosa es de, vamos a ponerle 75 miligramos de decilitro. Bueno, me voy a ubicar primero en la fila. 75, ¿dónde está? Allá está aquí. ¿Sí? Ahora, en este punto, ¿sí? Ustedes ven que ya se cortan las columnas. O sea, ya se corta esto, doctores. Esta línea ya se cortó. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí ya hay un solo procedimiento que hacer, que es lo que está contenido aquí. ¿Sí? Que es lo que está contenido ahí. Entonces, aquí ya solamente debo analizar la fila, ya no la columna. ¿Sí? Se cortaron las divisiones. Aquí ya esto es una alarma. ¿Y qué dice aquí? Suspenda temporalmente la bomba de insulina. Segunda estrategia. Control de la glucemia cada 30 minutos hasta que ésta sea mayor de 90. Entonces, control de glucemia cada hora nuevamente. Reiniciar la bomba de insulina a la mitad de la dosis cuando la glucosa estuvo mayor a 180. ¿Cuándo estuvo mayor a 180? ¿En cuánto estaba? ¿Se acuerdan? Estaba en 300. Estaba a 5 ml hora. En 5 ml hora. ¿Sí? Entonces, voy a suspender temporalmente la bomba hasta tener un valor por encima de 90. ¿Sí? Y después, obviamente, ya control de la glucemia. Y voy a reiniciar ya no a 5, sino voy a reiniciar a ¿cuánto? A 2.5 ml hora nuevamente esa bomba y sigo los monitoreos cada hora. ¿Sí? Entonces, miren, insisto, la tabla les va a decir absolutamente todo lo que ustedes tienen que hacer. Solamente tienen que moverse bien entre las filas y las columnas. Y nada más, doctores. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo yo sé, doctores, que he llegado a la estabilidad? ¿Se imaginan esto? Cada hora estar sube, baja. Así es la bomba. Así es esto. ¿Sí? Por eso es el personal tiene que estar ahí. Prácticamente no duerme. Cuando un paciente está con bomba de insulina, ustedes no pueden irse a dormir tranquilos, doctores. Imagínense, solamente que se duerman 2 horas nomás y tengan un paciente, qué sé yo, resulta que están de turno y le ponen bomba de insulina y ya 2 de la mañana y se han quedado dormidos 2 horas. Ya uno se levanta como que estuviera en la pesadilla más grande. ¿Qué pasó? ¿Y la bomba de insulina? ¿Cuándo está la glucosa? O sea, es desesperante. Ustedes no pueden irse a dormir tranquilos, ¿sí? Cuando tengan un paciente en bomba de insulina. Cuidado la hipoglucemia. Doc, una pregunta. Dígame. En el caso de que tengamos la hipoglucemia, digamos, de 70, o sea, ¿qué hago? ¿Solo le dejo ahí que se reponga solo o tengo que pasarle dextrosa? Mire acá su fila cuando está en 70, lo que le dice que tiene que hacer. ¿Sí ve? ¿Sí le ve Solo aquí? suspendemos la bomba de insulina. ¿Sí le ve dar aquí dextrosa. ¿Sí le ve que le dice cuando está 70 o menos? Sí, suspender la bomba y dar dextrosa. Le dice suspender temporalmente la bomba de insulina, dar dextrosa al 10% en bolo. Y hasta les ponemos acá, si la glucosa está entre 41 y 70, dele 100 a 150 cc. Si está en 40, dele... Miren, ahí está todo lo que usted tiene que hacer. ¿Sí? Solamente debemos movernos adecuadamente entre las filas y las columnas. ¿Ok? ¿Sí? Gracias. ¿Qué tal les pareció esta tabla? ¿La habían conocido ustedes antes? ¿La habían
¿Alguna? Muy No, interesante. es la primera vez que la veo. Maravillosa jugada. Esta tabla, Está muy doctores, práctica la tabla. esta tabla no existe en ningún otro libro, doctores. Esta tabla no existe. Sí, esta tabla fue una adaptación nuestra, claro, al trabajo que hizo McDonald, Guillermo Umpierres, pero la adaptamos. Esta tabla la pusimos en marcha para hacer todos estos cambios. Hicimos una prueba piloto durante 6 meses en pacientes de la terapia intensiva y le íbamos haciendo los ajustes necesarios hasta que nos resultó este producto y es muy bueno, es muy bueno. Bien, continuemos. Apaguemos ya los micrófonos, por favor. Hola, buenas noches. Una pregunta. Buenas noches. Buenas noches. Hay servicios de medicina interna en el que se utiliza la bomba de insulina y se usa 100 unidades en 500 ml. Y se usa como protocolo que después que el paciente tiene una glicemia de 250, se debe hacer una llave. Es decir, un cambio de la bomba a colocarle solución dextrosa. Sí, y lo ya voy usan para como allá. protocolo. Ajá. Ajá, ya voy para allá. Ahorita solamente lo que necesito, sí, ya voy a la hidratación. ¿Sí? Esto es solamente la insulina. Y cómo tienen que ustedes proceder en base a la bomba de insulina. Ya voy a la hidratación, ¿sí? Ya vamos para allá. Bien, entonces, hasta aquí creo que no hay mayores dificultades. Ya sabemos movernos entre las filas y columnas de esta tabla y sabemos qué tenemos que hacer. Ahora, paralelamente a esto, doctores, paralelamente a esto, tenemos que el paciente está con hidratación. Eso lo sabemos. Y de hecho, si vemos los algoritmos de la cetoacidosis diabética, del síndrome hiperglicémico hiperosmolar, ahí están descritos y te ponen acá la insulina, al lado te ponen cómo debes manejar la hidratación, al lado como los electrolitos, al lado como el bicarbonato, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, claro, paralelo a esto, tú le estás hidratando al paciente y de hecho, las hidrataciones son onerosas. Estamos hablando de 150, 200 ml hora de hidratación. Tengan cuidado en ese sentido siempre. No se olviden que los estudios o las investigaciones y los protocolos son tomados de, obviamente, estudios o investigaciones con población norteamericana, europea, donde la superficie de masa corporal, o sea, no voy a comparar un europeo, ¿sí? Con un latinoamericano, ¿no es cierto? Me refiero en términos de masa corporal, no en otras cosas, ¿sí? Entonces, definitivamente tengamos cuidados con los líquidos y sobre todo si es un paciente de adulto mayor o con una insuficiencia cardíaca, renal o hepática, o sea, tengamos mucha mesura con eso, ¿sí? Manejarnos en hidrataciones entre 125 y 150 ml hora sería lo ideal, ¿sí? Lo aceptable. Y así vamos a empezar la hidratación. Y de hecho empezamos con cloruro de sodio al 0,9%. Así empezamos todo este trayecto lo empezamos desde aquí, más o menos, justamente con esa hidratación. Ahora, ¿qué pasa cuando en este proceso hasta obviamente llegar a tu estabilidad, tú vas cursando horas importantes y en estas horas te vas dando cuenta y tienes que hacer control de electrolitos, doctor, ¿sí? O doctores o doctoras. ¿Por qué? Porque la bomba de insulina intravenosa te guarda potasio que da miedo, ¿sí? Y el potasio se va al espacio intracelular y entonces se depleta el potasio a nivel del intravascular y tú tienes hipocalemias severas. Cuidado con eso. En estos intervalos, ¿sí? Cada 4, cada 6 horas, tú tienes que ir evaluando cómo está ese potasio para ir sumando potasio a la hidratación, ¿sí? Vas sumando 20, 40 mil equivalentes, dependiendo cómo estén tus valores de potasio. Mucho ojo con eso. Cuidado, descuiden el potasio, ¿ya? A más de eso, llega un punto cuando la glucosa ya no es 500, supongamos, ¿sí? Ya no es 500 como empezó acá, sino ahora es 250 o menos.
Algunos te hablan menos de 300, otros menos de 250, dependiendo si el escenario es una cetoacidosis o si es un síndrome hiperglicémico hiperosmolar. No te compliques por eso, ¿sí? Si es 250 o menos, entonces, y ya está con la bomba de, ojo que está con la bomba de insulina, entonces tú cambias la hidratación, Cuando ha llegado a este valor, tú cambias la hidratación. Entonces, ya no le das solo cloruro de sodio al 0,9%. Ahora le das dextrosa, ¿sí? Dextrosa al 5%. Puedes utilizar dextrosa al 5% en cloruro o puedes hacer una hidratación en Y, ¿sí? Por una parte, una hidratación en Y, por una parte, solución salina al 0,9%, 1000 ml, ¿sí? Y por otra parte, la dextrosa al 5% en cloruro de sodio al 0,9%, ¿sí? Los electrolitos los pondrás acá, ¿sí? ¿Ok? Y esto le pasas en Y. O sea, una llave de 3 vías, ¿sí? Puedes hacer eso. O en su defecto, utilizas dextrosa al 5% en solución salina al 0,9%. No es lo mismo. Aquí te toca ponerle aquí mismo los electrolitos. Te tocaría ponerle ahí mismo los electrolitos. Ahora, la razón de utilizar más bien en Y, la idea es sobre todo evaluando cómo está el sodio, ¿sí? Evaluando cómo está el sodio, podrías también ayudarte con esto, porque aquí podrías ponerle en agua, dextrosa en agua. Si quieres, hacerle o diluirle esta solución ya no al 0,9, sino hacerle solución al 0,45. Eso, por ejemplo, va muy bien cuando estás en las hipernatremias, ¿sí? Pero si no tienes ese inconveniente, le puedes dejar de esa manera, ¿sí? Si no tienes ese inconveniente. ¿Cuál es la razón de utilizar entonces esto en Y? Es para que los electrolitos le pongas en el cloruro y no en la dextrosa. No te olvides que si el potasio le pones en la dextrosa, al final no estás haciendo nada, ¿sí? Estás promoviendo más bien el ingreso del potasio del intravascular al intracelular, ¿sí? Entonces, ya todo dependerá de cómo estén tus niveles de electrolitos para que puedas optar por cualquiera de estas. Pero lo importante es que cuando llegues a este valor, tú ya cambias tu hidratación, o sea, ya le dejas con dextrosa, ya usas dextrosa para evitar hipoglicemias, ¿sí? Ya usas dextrosa. Y el otro cambio que tú haces, es disminuir tu bomba de insulina al 50% de lo que esté en ese momento. Ojo, entonces no se olviden, cuando la glucosa ha llegado a 250 o menos, tú tienes que hacer lo siguiente, cambias y segundo, te reduces al 50% tu bomba de insulina que estuvo obviamente en ese momento. Supongamos que llegamos a 250,5. ¿A cuánto le vas a bajar? El 50% de 5, 2.5 ml/hora. Ya, entonces, cuando yo llego a 250, debo hacer dos cosas. Debo cambiar mi hidratación a dextrosa y segundo, bajarme la bomba al 50%. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Alguna duda hasta ahí? Bien. Ahora. Doc, una pregunta. ¿Esto por qué tipo de vía se pasa? ¿Esto por? ¿Por qué tipo de vía se pasa? ¿Central o periférica? No, por la vía periférica. Puedes pasarle tranquilamente por tu vía periférica común y corriente. Sí. Una pregunta, doctor, la dextrosa, ¿a cuánto se la voy a dejar? La cantidad de ml por hora. Lo mismo que estabas dejando antes, pero ahora dividido en 2 infusiones. Si utilizas en Y, supongamos tenías a 100 ml/hora. Le vas a dejar esta a 50 ml/hora y esta le vas a dejar a 50 ml/hora. ¿Sí? O simplemente si usas esta, le vas a seguir dejando a los mismos 100 ml/hora. ¿Ok? Ya.
Sí, ya ¿Sí? entendí. Listo. Ya, ahora, entonces, ahora sigamos. Una vez que has logrado llegar acá, miren, esto es como ir poco a poco, cada hora llegando a un desafío diferente. Cuando ya has llegado a ese punto, ¿sí? Cuando ya has llegado a ese punto, apaguen los micrófonos, por favor. Cuando ya has llegado a ese punto, tu próxima meta es alcanzar estabilidad. ¿Qué es estabilidad? ¿Qué es estabilidad? La estabilidad es alcanzar valores de glucosa entre 110 y 180 por 6 controles consecutivos. El siguiente desafío que vas a tener cuando llegaste a este punto es ya pasarle a insulina subcutánea. Ese es tu próximo desafío. Es decir, saltar de la bomba a un esquema ya subcutáneo. Y créanme que es un desafío, porque muchas veces el residente, el tratante que está de turno, se esmeró tanto en toda la guardia, estuvo 12 horas clavado y te entrega un paciente con 140 de glucosa. Perfecto. Y tú vienes y el rato que quieres cambiarle a la subcutánea, fracasaste y ese paciente otra vez en 300, 400. Créeme que botaste al suelo el trabajo de tu colega que te entregó el turno. Botaste al suelo 12 horas. Cuidado, ¿sí? Tiene que ser, o si es posible, el mismo que alcanzó la estabilidad, ya de una vez déjele pasando a insulina subcutánea. A veces es posible, otras veces no, porque ya resulta que ya le toca salir del turno y todavía va en la tercera hora de estabilidad, ya ni modo, pues, ¿sí? Pero, ojo, que este salto, esta transición de la bomba de insulina a la insulina subcutánea debe ser importante para no echar a perder todo el trabajo de horas del colega, de un colega. Entonces, cuando yo hablo de estabilidad, me refiero, doctores, a esto. Porque ustedes dirán, bueno, ¿y qué es estabilidad para usted? ¿Sí? Estabilidad es esto, de tener glucosas en los controles de 110 a 180 por 6 controles consecutivos. Cuando yo alcancé eso, supongamos, vamos a poner un ejemplo, que yo alcancé eso con una dosis de bomba de insulina de 1.5 ml/hora. Supongamos. ¿Sí? Resulta que cuando yo estuve en 1.5, esas glucosas, los 6 controles eran 120, 140, 160, 115, o sea, 6 controles consecutivos con valores de entre 110 y 180. Esta dosis con la que alcancé la estabilidad es la que me va a servir para hacer el salto a la insulina subcutánea, doctores. ¿Sí? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo doy este gran salto? Supongamos ya fue con 1.5 que logré la estabilidad. A ese 1.5, ustedes le van a multiplicar por 6 y le van a multiplicar por 4. Por 6 de 6 controles y 4 para extrapolar a 24 horas. ¿Sí? ¿Cuánto me da eso? 36. Tengo 36. A este 36 le van a restar el 20%, que es un margen de seguridad para evitar hipoglucemia. El 36 por 0.2, 7, esto menos 36, me da 28.8. Vamos a ponerle 29. Esto, doctores, esta va a ser su DTDI. Miren, finalmente llegamos a la DTDI. Si se dan cuenta,
qué importante es encontrar nuestra DTDI, es clave, sino que aquí ya logramos encontrar nuestra DTDI desde la bomba de insulina. ¿Sí? ¿Qué les pareció? Entonces, una vez que hemos encontrado la dosis con la cual yo encontré la estabilidad, ya les expliqué qué es estabilidad, multiplico por 6 y por 4 y este valor le resto 20% para un margen de seguridad en caso para evitar hipoglucemia y el valor es 29. Esta es mi DTDI, doctores, esa. Ahora sí, con la DTDI de 29, apliquen el esquema que a ustedes más les parezca, ¿sí? Que en este caso pueden hacerlo el basal bolo, se me ocurre, para términos de práctica vamos a hacer el basal bolo a dosis múltiple. El 75% para saber cuánto en la mañana, el 25% para saber cuánto en la noche. ¿Cuánto es esto? 29 por 0.75, tengo acá, a ver, 29 por 0.75, tengo acá 22 y acá tengo 7, ¿sí? Ahora, de esto necesito el 75% para saber cuánto de NPH, 22 por 0.75, 16 acá, 16 y acá el 25%, 6. Y acá tengo 7, 7 por 0.75, tengo 5 acá y 2 acá. Ya. Entonces mi prescripción final va a ser, ¿sí? 16 unidades de NPH más 6 unidades de rápida a las 7 de la mañana y 5 unidades de NPH más 2 unidades de rápida 7 de la noche. Punto, doctores. ¿Qué es lo que ustedes le van a recomendar a la enfermera? Le van a decir, licenciada, cuando usted le ponga, vamos a hacer la transición a las 7 de la mañana, licenciada. No podemos hacerlo a las 3 de la mañana, a las 10 de la noche, no. Debemos esperar este horario, ¿sí? Entonces, cuando ya les llegue las 7 de la mañana, la licenciada coge y le pone las 16 más 6 y ustedes le van a decir, licenciada, todavía no le apague la bomba de insulina, no le apagará. Le apaga 2 horas después de haberle puesto esto, 2 horas después. ¿Por qué 2 horas? ¿En cuánto hacía efecto la NPH? En 2 horas, en 2 horas. Entonces, por eso, doctores, ahí es el principal error que se comete, porque ya le ponen la insulina subcutánea y apagan la bomba. Al apagar la bomba, ustedes tienen un hueco de 2 horas y en ese hueco de 2 horas esa glucosa se trepa nuevamente. Y ahí es donde fracasan. Ahí es donde fracasan. ¿Sí? Entonces, aquí el éxito y el secreto es pongan la subcutánea, pero la bomba le tienen prendida por 2 horas más. Entonces, cuando ya comience a hacer efecto la insulina subcutánea, ya ahí sí le apagan la bomba, que es más o menos a las 2 horas. ¿De acuerdo? Y ustedes se van a dar cuenta, claro, a esto ya le dejan también un sliding scale insulin como coadyuvante y los monitoreos y les va a ir súper bien en ese paciente. ¿Ok? Preguntas y dudas de cómo hacer esa transición. Miren, esto es conocimiento oculto. Esto realmente por años no nos han explicado, no nos han enseñado todas estas situaciones. Si ustedes se dan cuenta, es un arte, ¿sí? Llegar a la estabilidad, doctores, y llegar a esto es un arte, ¿sí? Que solo la práctica les va a dar, ¿ya? Y créanme que cuando ustedes ya dejan planteando esto, y esas glucosas están perfectas y continúan perfectas como cuando estuvo con la bomba de insulina, es una satisfacción enorme, ¿sí? Y sobre todo por todo ese trabajo que es ya el esfuerzo final y el esfuerzo total, ¿sí? Ahora,
¿Qué pasa cuando ustedes, doctores, qué pasa cuando ustedes ya o cuando suspenden la dextrosa? Cuidado, van a seguir con esto. La insulina subcutánea ya deben pasarla cuando el paciente ya, obviamente, en lo posible está comiendo, está lógicamente, bueno, el rato que ya come el paciente, ustedes suspenden esa dextrosa, ¿sí? No le van a continuar todavía porque ahí sí, obviamente, la comida y encima la dextrosa que le están dando, entonces esa glucosa se va a subir. El rato que ya come el paciente, entonces ustedes suspenden la dextrosa y pueden mantenerle solo con cloruro, ¿sí? Dependiendo ya dosis de mantenimiento nada más, ¿ok? Entonces no se olviden, porque a veces nos olvidamos de quitarle la dextrosa y el paciente ya está comiendo más la dextrosa, esas glucosas se suben, ¿sí? Bien, doctores, ¿dudas hasta ahí? Vamos a dejarnos 10 minutitos para preguntas. Doctor, una pregunta. ¿Por qué 6 glucosas consecutivas se debe manejar cuando el azúcar ya está entre 110 a 180? ¿Por qué qué? ¿Por qué son 6? Sí. Verán, lo ideal para yo tener la DTDI con esta dosis sería mantenerme 24 horas, o sea, 24 controles dentro de la meta, pero yo no voy a estar 24 horas, digamos, con esos valores. Para yo simplificar esto, apaguemos los micrófonos. Para yo simplificar esto, es que tomo esta simplificación. Es como cuando uno toma el pulso en 15 segundos y lo multiplica por 4 para no estar tomando en un minuto, ¿sí? Aquí háganle cuenta que es así mismo. Multiplican por 6 y por 4 para no estar 24 horas, ¿sí? Al lado del paciente y con esa dosis. Es como extrapolar, ¿sí? Como extrapolar. Con 6 horas más que suficiente y eso multiplico por 4 y saco lo que más o menos sería en 24 horas. Es esa la razón. Listo, gracias, doctor. Sí. Una pregunta. Doctor, buenas noches. Yo tengo una pregunta. En el protocolo que nos subieron a la plataforma menciona que antes de iniciar la bomba de insulina tenemos que hidratar al paciente con bolos. El bolo es calculado a 20 ml por kilo de peso. Por ejemplo, en un paciente de 60 kilos sería 1200. ¿Eso le pasa en bolo en ese momento? Sí, cuando el paciente está deshidratado, sí, e incluso obviamente cuando apenas te llega el paciente con valores muy altos de glucosa, está deshidratado. Pásale un bolito de 20 ml por kilo. Hidrátale a ese paciente antes de usar tu bomba de insulina. No te olvides que cuando tienes un paciente insuficiente cardíaco, renal o hepático, todos esos bolos se reducen al 50%. ¿Sí? Es decir, ya no es un bolo de 20 ml por kilo, sino es de 10 nada más. ¿Sí? Pero hidrátale a ese paciente. No le pases la insulina así en seco, ¿sí? Tienes que hidratarle un poco. ¿Alguna otra duda? Doctor, una consulta. Por ejemplo, usted nos dice que ya cuando alcancemos la estabilidad y si en ese paciente le hacemos una gasometría, y en la gasometría los criterios para suspender la bomba serían que ya no continúen acidosis, que el bicarbonato ya esté más de 15 y alguno más se me escapa, pero si ya alcanzamos la estabilidad y no cumplimos esos criterios, igual podemos suspender la bomba o continuarla hasta un control gasométrico y ver con esa gasometría. Ya, créeme que si realmente la acidosis metabólica de tu paciente es por la cetoacidosis diabética, ¿sí? Cuando tú alcances esos 6 controles, ese paciente ya va a haber superado su acidosis metabólica, cuando esa es la causa. Si tú de una u otra forma ya has alcanzado la estabilidad en glucosas, ¿sí? Tú puedes pasarle a subcutáneo, claro que puedes. Sí, pero plantéate la posibilidad de que hay algo más
por la cual no está superando totalmente la acidosis metabólica tu paciente, ¿sí? No te olvides que en acidosis metabólica normoclorémica o con anión GABA elevado, no solamente tienes la cetoacidosis diabética, ¿qué tal si también hay una acidosis láctica porque el paciente está en sepsis? ¿Sí? Entonces te imaginas tú, o sea, ya estás en estabilidad de tus glucosas y que ya puedes pasar a subcutáneo, porque un paciente que está en la UCI, que está obviamente conectado a todo, tú le puedes administrar insulina subcutánea sin ningún problema. Pero, como te digo, si la causa es la cetoacidosis diabética, ¿sí? El momento que tú ya tengas estos 6 controles, ese paciente ya su acidosis va a estar superada, créeme. Pero si no lo ha alcanzado, tú puedes pasar a insulina subcutáneo, sí, pero plantéate ya más bien que hay otra causa por la cual no supera esa acidosis metabólica y puede ser por su estado de sepsis. Sí, no sé si más o menos me hice entender. Sí, perfecto. O sea, hay que buscar otra causa dentro de las causas de acidosis metabólica, como la hiperlactatemia y todo lo demás. Sí, doctor. Exacto, Gracias. o sea, exacto, sí. Porque una de las causas de cetoacidosis diabética, ¿no es cierto? Claro, pero solo una. Solo una, pero el rato que tú tengas ya estos valores de glucosa, créeme que ya el paciente no tiene por qué estar en acidosis metabólica, ya no tiene. Perfecto. Sí. Ajá. Gracias, okay, doctor. Qué bueno. Ok. Doctor, yo tengo una pregunta. Cuando ya le pasamos al esquema subcutáneo y le dejamos también con controles en dosis de escape, yo, por ejemplo... Claro, cuando ya tienes a subcutáneo, pásate las primeras 24, 48 horas, pásate a un monitoreo de glucemias preprandial, 7, 12, 4 y 10, con eso sería suficiente, unas 24, 48 para que hagas un pequeño ajuste con el slide en escala insulin y veas que todo está bien, y si te mantienes ahí o tienes que hacer por ahí algunas pequeñas variaciones nada más. Doc, y en el caso de que yo, por ejemplo, ya utilice un bolo a dosis múltiple, si le hago un control, por ejemplo, a mediodía y me encuentro elevada una glicemia alta, ¿le corrijo en ese momento o me espero para elevarle la insulina del día siguiente, la rápida del día siguiente? Tienes que corregir ese momento, pero con la salvedad de que ya para el siguiente día ya le dejas de una vez poniendo el esquema de cómo va a quedar. Claro, eso le corriges de una vez le corriges. Gracias, doctor. Ok. Bueno, listo, estimados alumnos. Bueno, con eso prácticamente, sí. Una pregunta, me perdí un poco en la parte que dijo cuando llegamos a la glucosa de 250, se cambia la hidratación y se reduce el 50% de la bomba. ¿Esa reducción del 50% de la bomba es diferente de la tablita que nos indicó o es otra recomendación? No, claro, eso es independientemente de la tablita. O sea, tú ya llegaste podemos a 200, hacer la tablita, podemos hacer esta reducción. Tú llegaste a esa reducción del 250, tú llegaste a 250 y ahí sí bajas al 50%, es independiente de la tablita. O sea, ya no tomamos en cuenta la tablita, sino ya le reducimos el 50%, ¿verdad? Solo para ese momento, solo para tomar esa decisión. De ahí sí sigues con la tablita. Ya, listo. Una pregunta. Una pregunta. Con respecto a la bomba de infusión, al parecer parece que cada especialista tiene su librito. Y hemos visto en los diferentes servicios que los especialistas hay algunos que montan la bomba de infusión en 500, otros los hacen en 300. Y bueno, uno como residente, uno simplemente le sigue el paso a lo que pauta el especialista. En este caso, ¿eso es correcto? Mira, tú tienes que plantear tu bomba de insulina a razón de que le des una unidad por hora. Una unidad de insulina por hora. Punto. Que le diluyas en 300, en 500, es que no te va a dar a una unidad por hora, pues. ¿No es cierto? O sea, el rato que tú diluyes en más, o sea, esta dilución que te hablo de 99,1,
te permite darle tú 1 unidad por hora. Esa es la recomendación, y en las guías te dice 1 unidad por hora, ¿sí? Que cómo le armes en cuanto a diluciones, eso ya es otra cosa, pero ahí ya te vas a perder. O sea, la bomba de insulina se arma así como yo les planteo. 99,1 y ahí tú estás entregándole al paciente intravenoso 1 unidad por hora. Perfecto. Sí, perfecto, entendí. Doctor, tengo una pregunta, yo sé que es anterior, pero intenté hacerla a la clase de ayer y no pude, no me dieron el espacio. Con respecto a los intervalos en los que se hacen los controles para las dosis de escape, en el caso de que el paciente tenga picos de hiperglicemia, son 7, 12, 4 y 10. Sí. Ajá. Si yo estoy usando insulina regular, cuya vida media es más larga, de 6 a 8 horas, yo puedo usar ese horario, porque Sí, si de fuese hecho, la ultra sí. rápida, tal vez sí. Así es, Pero sí. si estoy Úsalo, utilizando insulina regular, le voy a colocar insulina 7, 12, 4 y 10. El espacio se hace muy corto y todavía tendría insulina Así es. circulante. Así es. Lo que pasa es que el control lo haces no en términos de la duración de la insulina, sino en términos de antes de la comida. O sea, tiene que ser preprandial. Entonces, estamos asumiendo que a las 7 porque a las 7:30 desayuna, a las 12 porque 12:30 almuerza, 4 porque 4:30 almuerza. O sea, va más en términos de la hora a la que va a recibir la comida, ¿sí? Porque tiene que ser así, porque tú no sacas nada. En este caso yo podría colocar 3 dosis. En este caso yo podría colocar tres controles si estoy utilizando insulina regular. 3, no. El de las 10 también es importante porque te va a ayudar a más o menos predecir cómo va a ser el comportamiento en la noche y madrugada. O sea, tienen que ser controles preprandiales y 10 de la noche, ¿sí? Ok, ese horario y no más. Ok, gracias. Sí, pero ojo, pero tomando en cuenta es porque tienen que ser antes de las comidas, ¿sí? Antes de las comidas. Bien. Ok, doctores. Bueno, primero quiero agradecerles por la acogida. Realmente me alegra que existan profesionales comprometidos con la capacitación, con la actualización. No todo el tiempo hay la oportunidad de tener un grupo muy selecto de participantes. En las preguntas que ustedes me han hecho, he podido evidenciar el nivel de conocimientos que ustedes tienen. Espero haber podido contribuir con un poquito más a su perfeccionamiento, a su actualización, a sus conocimientos en beneficio de nuestros pacientes. Yo les agradezco por esa acogida, por esa atención. Ojalá estemos más adelante compartiendo otros espacios académicos, científicos. Se vienen temas muy interesantes. Les invito también a formar parte de estos próximos webinars que sin lugar a dudas nos va a ayudar a mejorar y actualizar nuestros conocimientos. Yo les agradezco cualquier cosa a las órdenes y, claro, hasta una próxima oportunidad. Revisen, por favor, voy a pasar también más material para que nos den cargando a la plataforma y ustedes puedan también revisarlo. Gracias, les agradezco por su atención. Hasta una próxima. Muchas gracias, Doc. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Doc. Gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias. ¿Podríamos hacerle alguna preguntita por el privado si pudiera usted haber contestar, doctor? Ya se fue. Preguntemos por el privado. Temas por el privado.